Eugen McCarraher parte de una premisa provocadora. El capitalismo no ha secularizado al mundo, sino que ha reemplazado las antiguas religiones por su propia liturgia. Desde una perspectiva junguiana, esto implica que el arquetipo del dios proveedor ha sido sustituido por el arquetipo de Mammon, un dios de la abundancia material que exige devoción total. En lugar de altares, ahora tenemos centros comerciales y pantallas, donde la psique colectiva proyecta sus aspiraciones y deseos. En términos junguianos, este fenómeno es una proyección arquetípica. La energía que antes se dirigía hacia lo divino, ahora se canaliza hacia el dinero y el consumo. McCarraher describe cómo la religión capitalista ha adoptado símbolos sagrados disfrazados de marcas, slogans y experiencias premium. Además, este fenómeno se ha intensificado en la cuarta revolución industrial, donde el marketing algorítmico detecta y explota nuestras pulsiones inconscientes. En este contexto, el capitalismo se convierte en una religión de la inmanencia. No promete salvación en un más allá, sino una redención aquí y ahora a través de objetos, estatus y experiencias. Jung advertía que este tipo de sustituciones reducen el horizonte espiritual del individuo, provocando inflación del ego y desconexión del self, ya que el centro de la psique se desplaza de lo trascendente a lo puramente material. McCarraher insiste en que el capitalismo siempre ha necesitado una narrativa de sacralidad para legitimarse. En términos junguianos, se trata de un mito cultural que organiza el inconsciente colectivo. El mito capitalista promete que el esfuerzo y la innovación traerán prosperidad, pero en la práctica exige sacrificios humanos, estrés, explotación, alienación, como ofrendas al altar del crecimiento económico. La cuarta revolución industrial, caracterizada por la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización total, exacerba esta lógica. El mito de Mammon se actualiza. La promesa ya no es solo la acumulación material, sino la ilusión hombre-máquina como supuesto paso evolutivo. O en otras palabras, esto se interpreta como un arquetipo tecnológico emergente que corre el riesgo de convertirse en una nueva sombra colectiva. En la obra de McCarraher, el capitalismo no es un sistema frío y racional, sino una fe cargada de imaginación sacramental. Las corporaciones diseñan rituales de consumo que recuerdan ceremonias religiosas. Jung vería aquí un desplazamiento del impulso religioso hacia formas degradadas de culto, donde el individuo se siente parte de una comunidad solo cuando participa en la economía de consumo. Este desplazamiento genera un vacío espiritual que el capitalismo llena con promesas de innovación perpetua. La cuarta revolución industrial magnifica este fenómeno. Las actualizaciones constantes, los dispositivos que envejecen en meses y la cultura de la inmediatez refuerzan la idea de que lo sagrado es lo nuevo, no lo eterno. Además, McCarraher critica la ilusión de que el capitalismo nos ha liberado de la superstición. En realidad, ha creado una superstición más poderosa, la fe ciega en que el mercado autorregulará la sociedad y resolverá todos los problemas. Sin duda esto es una proyección mesiánica sobre una entidad abstracta, es decir, el mercado, que en realidad es una construcción humana con sus propias sombras. En el plano arquetípico, el dios Mammon se asocia con el trickster, seductor, mutable, capaz de ofrecer regalos que esconden cadenas. La cuarta revolución industrial encarna esta dualidad. La tecnología ofrece beneficios extraordinarios, pero también concentra el poder y erosiona la autonomía personal, atrapando al individuo en redes invisibles de vigilancia y dependencia. En este sentido, McCarraher señala que el capitalismo necesita fabricar imágenes de plenitud para mantener a los fieles en el sistema. Esto trae consigo un mecanismo de inflación arquetípica. El self, que en su forma sana integra lo material y lo espiritual, queda reducido a un yo hipertrofiado que cree poder alcanzar la totalidad a través de objetos y logros externos. En la actualidad, las plataformas digitales funcionan como oráculos algorítmicos que anticipan deseos y modelan comportamientos. Desde la perspectiva junguiana,
Estos algoritmos actúan como mediadores simbólicos que reemplazan el diálogo interno con el inconsciente. En lugar de buscar respuestas en los sueños o en la introspección, las buscamos en las recomendaciones de Amazon o Netflix o incluso en la IA. Por ello, McCarraher sugiere que para resistir al dios Mammon es necesario recuperar una imaginación sacramental que vea el mundo como algo más que un recurso. Jung estaría de acuerdo, proponiendo una individuación que reconecte con la psique profunda y que devuelva lo sagrado al centro, no como un dogma, sino como una experiencia viva. Sin embargo, la cuarta revolución industrial ofrece un desafío adicional. La velocidad y magnitud del cambio tecnológico amenaza con colonizar el inconsciente colectivo antes de que podamos integrar sus símbolos. Jung advertía que, sin un trabajo consciente de integración, los cambios masivos y externos pueden provocar neurosis colectivas y colapsos culturales. En el fondo, tanto McCarraher como Jung coincidirían en que el problema no es la tecnología o el dinero en sí, sino el arquetipo de Mammon desbocado, que absorbe energías psíquicas que antes nutrían la creatividad, la comunidad y la trascendencia. El verdadero peligro es olvidar que Mammon es un símbolo y empezar a tratarlo como el único Dios posible. Así, el libro de McCarraher, Los encantamientos de Mammon, de 2019, es una advertencia y una invitación. Advertencia por el riesgo de dejar que el capitalismo, potenciado por la cuarta revolución industrial, capture totalmente el alma humana, e invitación para reencantar el mundo con símbolos y prácticas que restauren el equilibrio entre lo material y lo espiritual. De ahí que el camino pase por reconocer la sombra de Mammon, integrarla y reorientar nuestra energía hacia un self que no esté atado al altar de la religión capitalista. A lo largo de la historia religiosa, Mammon es el dios de la avaricia, de las riquezas, de la ostentación y de la lógica de los beneficios. También fue asociado al símbolo de la abundancia deshonesta, de la usura y del capitalismo prestamista. En otras ocasiones fue considerado como demonio relacionado con el pecado de la avaricia. En cuanto al siglo XIX, el materialismo fue un momento clave para el resurgimiento del culto de Mammon, mientras que en el siglo XX Estados Unidos se convertía en el principal representante del capitalismo, lo cual fue relacionado con el doble culto a Hércules y a Mammon, es decir, simbolizando con ello que la fuerza militar de Estados Unidos iría de la mano con un afán de riquezas o con la entronización del dinero como un valor moral. Ahora bien, actualmente el culto Mammon continúa vigente. Prueba de ello son las siguientes expresiones de este capitalismo religioso. Para ello sería necesario citar algunos ejemplos. Mercantilización de la vida entera, es decir, todo, desde la salud hasta las relaciones y la espiritualidad, se convierte en producto o servicio vendible. Cultura del branding personal. El individuo se convierte en su propia marca, midiendo su valor por la monetización. Consumismo compulsivo. Comprar no como necesidad, sino como forma de llenar vacíos emocionales y construir identidad. Idolatría de las corporaciones. Tratamiento de ciertas empresas como entes casi sagrados. Apple, Tesla, Google, con comunidades de fieles que las veneran. Creencia en el mercado como salvador. Además, hay una fe ciega en que las fuerzas del mercado resolverán problemas sociales, ambientales y humanos. Sacrificios. Hacemos sacrificios por ascenso económico, es decir, normalización de la explotación laboral, el burnout y la pérdida de vida personal como precio necesario para el éxito. Cultura de la inmediatez, o sea, el valor se mide por la capacidad de producir y consumir más rápido, reforzando la ansiedad y el desgaste. Finanzas como espectáculo, esto es, programas, redes sociales y comunidades que siguen la bolsa, criptomonedas y apuestas como si fueran deportes. Filantropía como autopromoción, donde las donaciones son usadas más para mejorar la imagen pública que para resolver problemas estructurales. Innovación como dogma, es decir, la creencia de que todo avance tecnológico, sin importar sus consecuencias éticas, es positivo por sí mismo. Publicidad como liturgia, campañas que no solo venden productos, sino un sentido de pertenencia, salvación o propósito.
Influencers de lujo que promueven estilos de vida ostentosos como ideal de realización personal, o bien la desigualdad como espectáculo aspiracional, donde reality shows y redes sociales glorifican a los ricos y normalizan la brecha social. En redes sociales el culto Mammon ha ganado mucha fuerza en la última década, sobre todo por los siguientes factores: los mencionados influencers de lujo, las aplicaciones y juegos donde se realizan inversiones en un contexto de gamificación del dinero, la venta de productos exclusivos y elitistas para los consumidores, los cursos y promesas de enriquecimiento rápido, y la exhibición constante de compras, propiedades y experiencias costosas para generar envidia y admiración, la búsqueda de la viralidad y la fama en redes sociales, la monetización de la intimidad o la privacidad, concursos y sorteos para ganar seguidores, contenidos creados para complacer a los algoritmos, contenidos de antes y después, donde se muestran historias visuales de transformación económica, asociando la felicidad con el dinero, o bien contenidos donde se proyecta el arquetipo del emprendedor héroe, con el fin de presentar narrativas que idealizan a figuras que empezaron desde cero y ahora son millonarias, como prueba de que el dinero es la máxima meta, según ellos. Ahora bien, si se revisa la evolución del culto Mammon en el siglo XXI, cabe distinguir entre el periodo 2001-2025 y el periodo posterior a 2025. Entre 2001 y 2025, el culto Mammon pasó de ser un fenómeno centrado en el consumo visible a convertirse en una infraestructura invisible que gobierna la vida cotidiana. El 2001 marcó un cambio simbólico importante. El mundo entró en un estado de vigilancia global tras el 11S, y esa vigilancia pronto se integró con el mercado. Mammon dejó de habitar solo en centros comerciales y bancos, se infiltró en redes sociales, datos personales y plataformas digitales. La burbuja tecnológica de principios de siglo, el ascenso de Amazon, Google, Facebook y más tarde TikTok convirtieron la atención en la moneda más preciada. El culto se sofisticó. Ya no se trataba únicamente de acumular dinero, sino de acumular influencia y control sobre el flujo de información. En términos junguianos, Mammon se enmascaró como mago y trickster, seduciendo con promesas de libertad y conexión mientras acumulaba un poder silencioso. La crisis financiera de 2008 fue otro momento de revelación. En lugar de debilitar el culto a Mammon, lo que se consiguió fue fortalecerlo. Los bancos y corporaciones emergieron más grandes, el sistema se reconfiguró y la fe en el dinero como único Dios no hizo más que profundizarse. El evento 2020 fue su gran liturgia global: aislamiento, dependencia tecnológica extrema y la digitalización total de la vida. En estos años, Mammon se fusionó con la cuarta revolución industrial, convirtiendo la producción, la educación, las relaciones y hasta la espiritualidad en activos digitales listos para monetizar. Por ende, entre 2001 y 2025, el culto a Mammon pasó de la ostentación material a la colonización psicológica, donde cada emoción, interacción y segundo de atención podían ser monetizados y controlados. Después de 2025, el culto Mammon no desaparecerá, pero mutará hacia una forma más profunda y peligrosa. El escenario que se perfila no será solo el de la monetización de datos, sino el de la monetización de la identidad y la conciencia misma. Con la maduración de la inteligencia artificial generativa, las tecnologías inmersivas y la convergencia biotecnológica y digital, Mammon ya no se conformará con gobernar el mercado, buscará ser la arquitectura misma de la realidad percibida. Esto implica que la devoción no se medirá únicamente en dinero o consumo, sino en la cesión voluntaria de soberanía cognitiva, es decir, permitir que sistemas privados modelen percepciones, creencias y recuerdos. Aquí Mammon deja de actuar solo como trickster para convertirse en un demiurgo oscuro, moldeando así un cosmos artificial que sustituya el mundo real. El riesgo es que el culto a Mammon potencie la fe en la simulación, o lo que es lo mismo, confiar más en las realidades creadas por corporaciones y algoritmos que en la experiencia directa. Esto abrirá un escenario donde el culto se alimentará de la desmaterialización total: criptomonedas, activos digitales, identidades virtuales, reputaciones algorítmicas
y el valor estará más ligado a la persistencia dentro de ecosistemas cerrados que al contacto con lo tangible, lo palpable. En este nuevo ciclo, el desafío no será solo resistir la codicia, sino reconquistar la percepción y el sentido. Porque si entre 2001 y 2025 Mammon se apoderó del tiempo y la atención, después de 2025 intentará quedarse con el mapa completo del alma humana, convirtiéndose así en su único cartógrafo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.